Hoy en Aragón Negro desde Utebo, un figura, una estrella, un maestro. Un clásico de Aragón Negro, que Es me gusta. Cada vez que nos toca entrevistarte ya es como un año más, vuelve el hijo pródigo a su casa. Es verdad que Aragón Negro, el Festival de Aragón Negro, fan es un poco ya como mi casa, sí. Lo he dicho en la charla, yo que me he vuelto más huraño con la edad y que salgo ya a muy pocos sitios, a la cita de Aragón Negro no fallo. Para el año que viene, recordadlo. Y el siguiente, ¿Quieres repetir? siguiente. Es una exigencia prácticamente. Bueno, no, es una... Cada día me traéis menos, cada año me traéis menos, así que el año que viene con tendencia a desaparecer. ¿O qué? Esto no puede ser. Vale, pues no. No puede ser que no venga, que venga hasta un poco. El año que viene, de verdad, efectivamente, más actuaciones y más eventos para Manu Marlaska. En fin, Manu, estamos en Aragón. Yo creo que hay que hablar precisamente de algo que tú sabes muy bien, que controlas, son sucesos. ¿Es Aragón una comunidad segura? Porque parece que a veces no se habla mucho de eso. A ver, el problema de la seguridad ciudadana y de la seguridad es que es un estado de ánimo, realmente. Luego las cifras a veces son mejores de lo que pensamos o peores de lo que pensamos, ¿no? En Aragón, cuando se encadenan 2, 3, 4 sucesos, parece que verdaderamente es una comunidad insegura. Y no es una comunidad insegura, es una comunidad que está dentro de la media, digamos, de la criminalidad en España. No está ni en la franja alta ni en la franja baja. Ha habido un poco de debate porque hoy hay que decir que hemos presentado sus dos novelas, Cazaré a un monstruo por ti y Territorio Negro. Entonces, ha habido un poco de debate porque han asistido diferentes personas, algunas de ellas relacionadas efectivamente con los cuerpos. En fin, La percepción de ellos, lógicamente. Diferente. Claro, la percepción de un policía siempre va a ser de mayor sensación de inseguridad que la que tienes tú, que no te topas con el mal, nunca, afortunadamente. Los policías están lidiando todo el día con el mal y, por tanto, están hasta el gorro del mal. Y es verdad que la calle, y esto sí que es cierto, la calle se ha convertido en un lugar duro, en un lugar peligroso, en un lugar complicado para ellos. ¿Eso quiere decir que haya una alta incidencia de delitos? No necesariamente. ¿Crees que están desprotegidos en algunos momentos? Porque a veces da la sensación de que ya tienen incluso ellos mismos una cierta inseguridad. Sí. Yo eso sí que es indiscutible. O sea, creo que primero no tienen la seguridad jurídica suficiente muchas veces la gente que trabaja en la calle, los policías y los guardias civiles. Luego creo, hablando de la Guardia Civil, que uno de los grandes problemas que tiene Aragón, y desgraciadamente se comprobó hace unos años, es la falta de efectivos y de medios que tiene la Guardia Civil en eso que se llama la España vaciada. La España vaciada. Eso es cierto, ¿vale? Y ahí la Guardia Civil creo que sí que está haciendo algo de dejación de funciones. No tiene la seguridad en el entorno rural, depende de la Guardia Civil, y la Guardia Civil no está, creo, lo suficientemente desplegada como para garantizar esa seguridad en los núcleos rurales. Lo que está claro es que hay una falta de autoridad, y eso es evidente. La sociedad, la falta de autoridad creo que compete a toda la sociedad. El maestro no tiene autoridad, el doctor no tiene autoridad, el policía no tiene autoridad. Es una pena que yo no quiero decir nada con los oficios, pero hombre, un policía nacional, un guardia civil, alguien, un mozo de escuadra, es decir, alguien que se dedica al tema de seguridad, yo creo que habría que cambiar eso un poco. ¿Es un problema político o es un problema de quién es ese problema? Es un problema de educación. La autoridad se aprende en casa. Y entonces, si tú en casa, a mí cuando venía con malas notas, iba aterrorizado a mi casa, pensando que se me iba a caer el pelo. Ahora alguien lleva malas notas y el padre va a protestar al colegio y, si me apuras, le pega un bofetón al profesor. Eso, el principio de autoridad es algo que se aprende desde muy pequeño. Yo tengo un pastor belga malinois al que le enseña el principio de autoridad desde que tiene 3 meses. ¿No? Por aquí no puedes hacer esto, no lo tienes que hacer. Y él aprende perfectamente. Hay chavales de 15 años que tienen menos sentido del principio de autoridad que mi perro, que tiene 1 año solo. ¿Qué le vamos a hacer? Es un problema evidente. Hoy en Aragón Negro estábamos viendo estas imágenes ahora mismo, ese centenar de personas que han estado prácticamente acompañándote, muchas de ellas muy activas, con muchas preguntas. Yo, efectivamente, Manu, viendo toda esa cantidad de gente, lo que quiero es que el año que viene vuelvas y vuelvas más fuerte todavía. Bueno, pues volveré, si me invitáis aquí estaré. Sabéis que siempre lo digo, es mi festival favorito, sin duda. Wow. Nos vamos con esa declaración, pero antes hablamos con la alcaldesa de Utebo. Gemma Gutiérrez, alcaldesa de Utebo, en fin, enhorabuena por este llenazo que han hecho hoy. Gracias, ha sido de verdad un éxito y un disfrute tremendo. Ha sido una charla estupenda y lo hemos disfrutado tanto público como los que hemos estado aquí en esta mesa. Mire que son años ya en Aragón Negro, que son, no sé si 8 o más por lo menos prácticamente. Yo creo que menos 1 año han estado siempre. Sí.
y aquí con mucha calidad. Sí, sí, desde luego. La verdad que la trayectoria del Aragón Negro en Utebo ha sido para sacar pecho y ha habido años, es cierto que, bueno, en este nos hemos tenido que contener un poquito porque mayo para nosotros es un mes complicado, lleno de actividades y tenemos la Feria Mudéjar este fin de semana que viene y eso nos llena de muchísimo trabajo, ¿no? Y encima como nos toca en este año también. Pero es verdad que los años que hemos podido volcarnos en el Aragón Negro, cuando lo hemos hecho en el mes de enero especialmente, ha sido una delicia poder contar con tanta variedad de autores, de actividades e incluso con la implicación de personas o de agrupaciones o entornos, por ejemplo, sobre todo los más jóvenes. Me acuerdo de aquella velada de rap poético que tuvimos. Tremenda. Eso fue tremendo, que de otra manera hubiera sido imposible, así que estamos muy orgullosos. Bueno, orgullosos nosotros, reconocimiento desde Aragón Negro a Gemma Gutiérrez, alcaldesa, que ya no se presenta a las elecciones, pero desde Aragón Negro nuestro corazoncito negro también está con usted. Así que muchísimas gracias por estos años, por compartir, por acompañarnos y por, en fin, generar cultura con C mayúscula, porque usted calidad en Utebo han tenido para dar y vender. Sí, 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 desde luego. Para mí también ha sido un orgullo el poder estar estos 8 años al frente del área de cultura, porque ahora, aún de alcaldesa, sigo teniendo esta delegación, si se puede llamar así. Así que sí, poner siempre en valor la cultura por todo lo alto. Desde luego Utebo, si se destaca por algo, es por esto, por la calidad y la variedad de actividades culturales y también de otros ámbitos que tenemos a lo largo de todo el año. Así que esto es, vamos, la guinda. Bueno, pues alcaldesa, de verdad, muchísimos éxitos, gracias por hacer Aragón Negro posible y que esto continúe durante muchos años más. Exactamente, que siga y que podamos celebrar muchísimas más ediciones, delante o detrás de la barrera. Muchísima suerte, nos despedimos de Utebo.